Bienvenidos a Relatos desde el cementerio, el lugar donde los secretos del más allá cobran vida y lo imposible se convierte en realidad. Hoy recorreremos cementerios antiguos, donde cofres que se mueven solos, voces de niños desde la tumba, cruces que giran por sí mismas y velos flotantes revelan misterios que nadie se atreve a explicar. Cada historia que escucharás te hará cuestionar lo que creías sobre la vida y la muerte, y te mantendrá al borde del asiento hasta el último susurro. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu manera de ver el mundo espiritual. Y antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dar like si te atreves y comentar cuál de estas historias te ha dejado más aterrorizado. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando los secretos que yacen entre las tumbas. Historia 1: El ataúd que cambiaba de posición cada amanecer en León. El cementerio de León, envuelto en neblina cada madrugada, siempre había sido un lugar silencioso, pero desde hace semanas, un fenómeno imposible perturbaba la tranquilidad de los que se atrevían a visitarlo. El padre Javier, un sacerdote con más de 30 años de servicio, se encontraba preocupado por el ataúd de don Rafael, un hombre respetado en la comunidad que había fallecido inesperadamente. La primera noche tras el entierro, el padre notó algo extraño. Al acercarse al féretro para rezar, percibió que no estaba en la ubicación exacta donde lo habían colocado. Pensó que tal vez los trabajadores del cementerio lo habían movido por error, pero al día siguiente, al amanecer, al abrir la verja del camposanto, el ataúd estaba nuevamente en un sitio diferente, más cerca del camino central, como si quisiera ser visto por todos. Las noches siguientes, el patrón se repitió. Cada vez que alguien cerraba los ojos y caía la oscuridad, el ataúd parecía moverse solo, cruzando senderos y esquivando lápidas, dejando marcas suaves en la tierra que delataban su recorrido. La comunidad comenzó a murmurar sobre presencias invisibles, y algunos vecinos afirmaban haber escuchado susurros entre los cipreses que rodeaban la tumba. El padre Javier, con su corazón lleno de fe pero también de miedo, decidió quedarse hasta la madrugada para observar. A las 3 de la mañana, mientras la bruma cubría los rostros de los ángeles tallados en las lápidas, vio con sus propios ojos cómo el ataúd se elevaba ligeramente sobre el suelo, como suspendido por manos invisibles, y se desplazaba lentamente, girando suavemente para quedar alineado con la cruz principal del cementerio. La sensación de frío que recorría su cuerpo era insoportable, un frío que parecía absorber el calor de la vida misma, y una voz interior le susurraba que no debía acercarse demasiado, aunque su deber lo empujaba a proteger el alma de don Rafael. Los días siguientes, intentó colocar piedras y cruces alrededor del féretro para impedir su movimiento, pero nada funcionaba. Por la noche, todo desaparecía y el ataúd estaba nuevamente en otro sitio, a veces frente a la entrada del cementerio, como si desafiara a quienes lo habían enterrado. La noticia corrió entre los vecinos y algunos atrevidos intentaron acercarse, pero aseguraban sentir un peso en el pecho que los paralizaba y oían murmullos en un idioma que no podían entender, como plegarias olvidadas de siglos antiguos. El padre Javier decidió entonces realizar una vigilia completa, rezando sin cesar, con incienso y agua bendita, mientras observaba cómo el ataúd se movía con una precisión escalofriante, siempre evitando obstáculos, casi como si tuviera voluntad propia. No hubo explicación racional que calmara su mente, ni corrientes de aire, ni animales ni errores humanos podían mover un ataúd de decenas de kilos con tal cuidado. Con cada amanecer, la fe del sacerdote se mezclaba con la inquietud. Sentía que don Rafael, de alguna manera, buscaba comunicar algo, que su espíritu estaba inquieto y necesitaba que alguien comprendiera su sufrimiento. Las noches se volvieron interminables, los sonidos del cementerio adquirían otra dimensión, ramas quebrándose sin viento, sombras que se deslizaban entre las lápidas y una sensación de ser observado constantemente. Finalmente, el padre Javier comprendió que aquel ataúd no solo cambiaba de posición física, sino que representaba un aviso, un mensaje del más allá, un recordatorio de que incluso en la muerte, no todo estaba en silencio y que algunas almas permanecen activas, reclamando atención, respeto y oración hasta que se cumpla su propósito. Desde entonces, cada amanecer en León, la historia del ataúd que se mueve solo se convirtió en un misterio que el sacerdote narra a quienes buscan comprender que la frontera entre la vida y la muerte es mucho más delgada de lo que cualquier humano podría imaginar. Historia 2: del niño que me pidió agua desde su tumba en Morelia. El cementerio de Morelia siempre tuvo un aire solemne, con sus viejas lápidas de piedra cubiertas de musgo y el aroma a tierra húmeda mezclado con el incienso de las misas. Era un lugar donde la muerte se sentía cercana, no solo como concepto,
sino como presencia viva que se manifestaba en susurros y sombras que se movían entre los árboles al anochecer. El padre Miguel, un sacerdote de mediana edad con décadas de experiencia en el cuidado de las almas, nunca había sentido verdadero miedo dentro de los muros del camposanto hasta aquella noche en que una voz infantil quebró la quietud. Caminaba lentamente por el sendero principal, velando por el descanso de los difuntos, cuando un susurro apenas audible penetró la bruma: «Padre, agua». Al principio creyó que era el viento jugando con las hojas secas, pero el llamado se repitió, más claro, más urgente. Era la voz de un niño pequeño, suplicante y cargada de una tristeza que parecía hundirse en lo más profundo del alma. El padre Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, siguió el sonido hasta llegar a una tumba en particular, marcada por una lápida pequeña y antigua, cubierta de líquenes y con apenas el nombre de Emilio grabado en ella. Lo extraño no era solo la voz, sino la sensación de frío que irradiaba la tierra, un frío que no provenía del aire, sino de la propia tumba, como si un vacío espectral absorbiera la calidez del mundo alrededor. El sacerdote se inclinó hacia la lápida y con un temblor que no pudo controlar, preguntó: «Emilio, ¿eres tú?». La respuesta vino de inmediato, clara y desesperada: «Padre, agua, por favor». Miguel buscó en sus bolsillos y sacó una pequeña botella de agua bendita, aunque dudaba si eso bastaría. Se arrodilló frente a la tumba, roció unas gotas sobre la tierra y murmuró oraciones, pero la voz del niño se tornó más angustiada: «No, no es suficiente, agua, real». Fue entonces cuando comprendió que Emilio no pedía agua bendita, sino agua verdadera, de la vida, algo que la muerte había arrebatado injustamente a su joven existencia. La noche avanzaba, y la neblina se espesaba, abrazando cada lápida y cada ángel tallado que parecía mirar con ojos que entendían demasiado. El padre Miguel se quedó allí, hablando suavemente al niño, intentando calmarlo, mientras sentía que la presencia se volvía más densa, más tangible, como si el espíritu de Emilio emergiera desde lo profundo de la tierra, rozando con manos invisibles su rostro y su sotana. No podía verlo completamente, solo percibirlo como un calor fugaz o un escalofrío que recorría su espalda. Cada súplica del niño era un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y del dolor que perdura después de la muerte. Miguel decidió entonces quedarse hasta el amanecer, manteniendo la conversación con Emilio, tratando de ofrecerle consuelo, hablando de Dios y del perdón, pero cada palabra parecía insuficiente. La voz infantil surgía de la tumba a intervalos, cada vez más clara, más insistente, y el padre sentía como la fe y el miedo se entrelazaban en un hilo que amenazaba con quebrarlo. En medio del silencio del camposanto, rompió a llover suavemente, y el sacerdote comprendió que la naturaleza misma respondía a la súplica de Emilio. La lluvia caía sobre la tumba, empapando la tierra seca y formando pequeños charcos sobre la piedra. El niño, por un instante, pareció calmarse, la voz se suavizó y dijo: «Gracias, padre, gracias». Miguel continuó rezando hasta que los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, iluminando la lápida y disipando la neblina, aunque la sensación de vacío y el recuerdo de aquella súplica quedaron grabados para siempre en su mente. Desde aquel día, cada vez que visita el cementerio, el padre siente la presencia de Emilio cerca, un recordatorio de que incluso en la muerte, algunas almas mantienen sus necesidades y su voz, buscando ser escuchadas, comprendidas y atendidas por aquellos que aún caminan entre los vivos. La historia se volvió conocida entre los feligreses y vecinos de Morelia, y aunque muchos intentaron acercarse a la tumba, ninguno pudo escuchar la voz con tanta claridad como el padre Miguel. Algunos aseguran que Emilio sigue pidiendo agua, y que quienes sienten la presencia de su espíritu sienten un frío que atraviesa los huesos y un susurro que parece surgir del corazón mismo de la tierra, recordando que la muerte no siempre calla, y que las almas más jóvenes a veces claman por gestos simples que los vivos rara vez comprenden. Cada noche que el padre reza junto a su tumba, no solo habla con Dios, sino que mantiene un diálogo silencioso con Emilio, consciente de que el niño que le pidió agua desde su tumba es un testimonio de lo inexplicable, de lo eterno y de la delgada línea que separa la vida de la muerte. Historia 3: La cruz que giró durante un sepelio en Valencia. El cementerio de Valencia siempre fue un lugar solemne, envuelto en la bruma que descendía lentamente al caer la tarde, con lápidas antiguas cubiertas de líquenes y musgo, testigos silenciosos del paso de los años y de la muerte que no perdona. El padre Antonio, un sacerdote conocido por su calma y devoción, se encontraba oficiando el sepelio de un joven monaguillo que había fallecido de manera inesperada,
dejando a la comunidad sumida en la tristeza y el desconcierto. La familia y los vecinos se habían congregado en torno al ataúd, y un silencio pesado caía sobre todos, roto únicamente por los susurros de oraciones y el murmullo del viento entre los cipreses. Mientras bajaban lentamente el féretro, el padre Antonio notó un leve movimiento en la cruz de hierro que coronaba la tumba. Al principio pensó que era un efecto de la brisa, pero pronto se dio cuenta de que aquello era imposible. La cruz giraba lentamente, de manera deliberada, como si una fuerza invisible quisiera que todos la vieran. Su corazón se aceleró y un escalofrío recorrió su espalda, sintiendo un frío que no provenía del viento, sino de algo mucho más profundo, algo que desafiaba la comprensión humana. La congregación, aunque aterrorizada, permaneció inmóvil, algunos creyendo que era un milagro, otros susurrando que se trataba de una maldición, pero nadie podía apartar la vista de la cruz que giraba frente a sus ojos. El padre Antonio intentó continuar con la ceremonia, rezando con voz firme, pero la sensación de ser observado se intensificó, y cada giro de la cruz parecía marcar el ritmo de un latido extraño que resonaba en el suelo y en los huesos de quienes estaban presentes. Cada movimiento era lento, pesado, como si la cruz poseyera conciencia propia, desafiando la lógica y el equilibrio que se esperaba de un objeto inanimado. Mientras los familiares del joven lloraban, el sacerdote sintió que algo más estaba presente, una sombra tenue, que parecía desprenderse de la tumba, rodeando la cruz y acompañando cada giro con un silencio profundo que parecía gritar. La tierra a su alrededor temblaba ligeramente, y un olor metálico, mezclado con humedad y descomposición, impregnaba el aire, haciéndolo aún más sofocante y ominoso. Antonio comprendió que aquel fenómeno no era un simple capricho de la física, sino un mensaje, un aviso o tal vez un lamento que no podía ser ignorado. Cada giro de la cruz parecía señalar algo, como si el joven monaguillo intentara comunicarse desde más allá, reclamando atención, justicia o simplemente la comprensión de quienes aún vivían. La ceremonia se extendió más allá de lo habitual, con el sacerdote rezando sin cesar, invocando a Dios y a los ángeles, mientras sentía que la cruz continuaba moviéndose, ignorando la gravedad, desafiando las leyes de la naturaleza, convirtiéndose en el centro de un misterio que lo sobrepasaba. Al caer la noche, la cruz finalmente se detuvo, pero la atmósfera permaneció cargada, densa, con la sensación de que algo invisible seguía vigilando, asegurándose de que aquel acto no fuera olvidado. El padre Antonio, con la voz temblorosa y la fe mezclada con miedo, concluyó el sepelio, pero la imagen de la cruz girando quedó grabada en su mente, un recuerdo imborrable que lo acompañaría para siempre. Desde aquel día, cada vez que camina por el cementerio, Antonio siente la presencia del joven monaguillo, una sensación que mezcla respeto, terror y compasión. Los vecinos cuentan que, incluso días después, algunos aseguraron ver la cruz girar sola, lentamente, como si el espíritu del niño no quisiera abandonar su tumba, como si insistiera en que su memoria no se borrara y en que la línea entre la vida y la muerte, aunque invisible, permanece vibrante y activa. La historia de la cruz que giró durante un sepelio en Valencia se volvió un relato que el padre Antonio comparte con cautela, recordando a todos que los cementerios no solo guardan cuerpos, sino también secretos, presencias y fenómenos que desafían la razón, recordándonos que la muerte, aunque inevitable, no siempre es silencio, y que a veces los más jóvenes, los más inocentes, tienen una manera de hacerse escuchar desde más allá de la tierra que los contiene. Historia 4. La mujer que cantaba bajo tierra en Sinaloa. El cementerio de Sinaloa siempre tuvo un aire melancólico, con sus caminos de tierra húmeda, lápidas antiguas y cruces oxidadas que parecían resistir el paso del tiempo con un silencioso lamento. Era un lugar donde la memoria de los muertos se entrelazaba con la bruma que descendía al caer la tarde, y donde los murmullos del viento entre los árboles podían parecer susurros de almas inquietas. El padre Ricardo, un sacerdote con años de servicio y acostumbrado a lo inexplicable, comenzó a notar algo extraño durante sus recorridos nocturnos por el camposanto. Cada noche, al pasar cerca de un antiguo mausoleo en el sector más viejo del cementerio, un sonido delicado, casi imperceptible, se abría paso entre el silencio, un canto melodioso, puro, triste y a la vez hipnótico. Al principio pensó que se trataba de algún vecino distraído o de la radio de un automóvil lejano, pero con los días el fenómeno se intensificó. El canto no provenía de ninguna persona visible, parecía surgir del propio mausoleo, de la tierra que cubría las tumbas. Cada nota llevaba consigo un sentimiento profundo, una mezcla de pena y añoranza que erizaba la piel y helaba la sangre.
El padre decidió quedarse una noche completa, llevando consigo únicamente su cruz, incienso y la Biblia, preparado para enfrentar lo que fuese. Se sentó frente al mausoleo mientras el cielo se teñía de negro, y conforme la oscuridad envolvía el cementerio, la melodía se volvió más clara, más cercana, como si una presencia invisible caminara entre las lápidas. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, un frío que no podía atribuir al viento ni a la humedad de la noche. La voz, suave pero intensa, parecía llenarlo todo, resonando dentro de su cabeza y en el aire alrededor. Intentó acercarse a la puerta del mausoleo, pero cada paso que daba se sentía pesado, como si algo invisible lo retuviera, un peso etéreo que lo obligaba a observar sin moverse. La melodía contaba historias de dolor, de traición y de pérdida, un lamento de vida truncada que atravesaba su alma y le hacía temblar las manos. De repente, sintió un golpe suave en su hombro, como un toque humano, aunque no había nadie a su alrededor. La música no se detuvo, por el contrario, se volvió más intensa, más urgente, como si la mujer enterrada bajo la tierra quisiera comunicar algo imposible de expresar con palabras. Ricardo comenzó a murmurar oraciones, intentando calmar la presencia, mientras las lágrimas le caían sin que pudiera contenerlas. Cada palabra que decía parecía ser escuchada y respondida por la melodía, que cambiaba de tono, aumentando la sensación de cercanía y de vida que surgía desde el interior del mausoleo. El sacerdote comprendió entonces que aquella mujer no era un espíritu común, su alma estaba atrapada, incompleta, clamando ser escuchada, recordada y liberada de algún dolor profundo que la mantenía unida a la tierra. Pasaron horas y el canto nunca cedió, envolviendo el cementerio como un velo invisible que llenaba de tristeza los árboles, las lápidas y el mismo corazón de quien lo escuchaba. Ricardo intentó utilizar agua bendita y velas, creando un círculo de protección y rezando con todas sus fuerzas, pero la voz seguía cantando, cada vez más cerca, más real, más tangible. Comenzó a notar cambios en el ambiente, la temperatura descendía drásticamente, sombras se movían entre las lápidas, algunas figuras apenas visibles parecían acercarse y alejarse con la música. La sensación de ser observado era constante, y el sacerdote sentía que la mujer no quería hacerle daño, sino comunicar su dolor, pedir auxilio y ser reconocida, recordada por quienes aún caminaban entre los vivos. Cuando el amanecer finalmente rompió la noche, el canto cesó lentamente, dejando tras de sí un silencio tan pesado que parecía envolver todo el cementerio en un abrazo de inquietud. El padre Ricardo permaneció allí, temblando, sintiendo que había sido testigo de algo sobrenatural, algo que superaba cualquier explicación racional. Desde aquel día, cada vez que visita el cementerio, escucha la melodía a lo lejos, un eco persistente de una mujer que aún canta bajo tierra, recordando a todos que la muerte no siempre es silencio y que algunos lamentos no terminan con la vida física, permaneciendo en el aire, en las piedras y en las almas de quienes se atreven a escuchar. La historia de la mujer que cantaba bajo tierra se convirtió en un relato conocido entre los habitantes de Sinaloa, un recordatorio de que en los cementerios no solo descansan cuerpos, sino también secretos, memorias y presencias que reclaman atención, respeto y oración, recordando que la frontera entre la vida y la muerte es más frágil y misteriosa de lo que cualquiera podría imaginar. Historia 5. El reflejo que no me pertenecía en un mausoleo de Colorado. El cementerio de Colorado, rodeado por colinas áridas y cielos que parecían extenderse infinitamente, tenía un sector antiguo donde los mausoleos se alzaban como monumentos de piedra oscura, silenciosos y vigilantes. Era un lugar donde la quietud era tan profunda que cualquier sonido, por pequeño que fuera, parecía resonar durante minutos, y donde los rayos del sol se filtraban entre las paredes de mármol creando sombras inquietantes que parecían moverse por voluntad propia. El padre Lorenzo, un sacerdote con experiencia en ritos funerarios y acostumbrado a la soledad de estos espacios, decidió visitar uno de los mausoleos más antiguos, un lugar que según los registros llevaba cerrado más de 50 años y pertenecía a una familia desaparecida, en circunstancias misteriosas. Caminando por el pasillo principal, observó que el mausoleo estaba cubierto por polvo, telarañas y recuerdos olvidados, la puerta de hierro estaba apenas entreabierta, como invitándolo a entrar, y un escalofrío recorrió su espalda mientras sentía que algo lo observaba desde el interior. Con paso cauteloso, empujó la puerta y entró, llevando consigo únicamente su crucifijo y una linterna. La penumbra lo envolvió por completo, y al iluminar las paredes de mármol, vio inscripciones antiguas y retratos familiares que parecían mirarlo con ojos vacíos. Entonces lo vio,
un espejo antiguo apoyado en un rincón, cubierto de polvo y con el marco tallado en formas que evocaban figuras humanas retorcidas. Al acercarse, encendiendo la linterna sobre él, el padre Lorenzo notó algo imposible: su reflejo no era él. Sus ojos se abrieron con incredulidad. La figura en el espejo tenía su cuerpo, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera hecho de sombras y carne desgarrada, con una expresión de angustia y desesperación que no correspondía a la serenidad de su propio rostro. Intentó parpadear, moverse y cambiar de ángulo, pero el reflejo permanecía igual, mirándolo fijamente, como si respirara y viviera de manera independiente. Un frío intenso llenó el mausoleo, como si la vida misma fuera drenada de la habitación, y el padre sintió el peso de la presencia que habitaba en el espejo, una fuerza invisible que parecía medir cada uno de sus movimientos, anticipándose a ellos, desafiando su fe y su comprensión. Intentó recitar oraciones, la voz temblando, pero el reflejo comenzó a moverse por sí mismo, alejándose de sus movimientos, girando la cabeza de manera que lo obligaba a enfrentarse a él, y con cada segundo, el ambiente se volvía más denso, más opresivo. Se escuchaban susurros provenientes de las paredes, ecos de palabras incomprensibles, algunas semejando lamentos humanos, otras puramente ininteligibles, mezcladas con un olor metálico y húmedo que impregnaba el aire. Lorenzo intentó retroceder, pero algo lo empujaba hacia adelante, como si el espejo absorbiera su voluntad, obligándolo a mirar, a enfrentarse con algo que no podía comprender. La sensación de ser observado se intensificó hasta el punto de que cada latido de su corazón parecía resonar dentro de su cráneo, y cada sombra del mausoleo se alargaba, girando hacia él con intenciones que no podía definir. Con manos temblorosas, levantó la cruz y asperjó agua bendita frente al espejo. Por un instante, el reflejo se estremeció, como si un dolor invisible lo recorriera, pero no desapareció, sino que su rostro adquirió una expresión aún más sombría, y una sensación de reproche y advertencia lo envolvió. Lorenzo comprendió que aquel espejo no era un objeto común, sino un portal, un receptáculo de almas atrapadas o de memorias que no habían encontrado descanso, y que su reflejo alterado era un aviso de que el equilibrio entre la vida y la muerte podía ser violado, incluso dentro de lugares sagrados. Permaneció horas frente al espejo, recitando oraciones, implorando protección, mientras la oscuridad y el frío lo envolvían. Cada sonido dentro del mausoleo, desde el roce de su sotana hasta un pequeño crujido en el piso, parecía amplificado, y cada sombra proyectada por la linterna se convertía en figuras que lo acechaban. Al amanecer, con los primeros rayos de luz filtrándose por la puerta, el reflejo finalmente se estabilizó, mostrando nuevamente su rostro normal, pero la sensación de vigilancia y la certeza de que algo permanecía dentro del espejo no lo abandonaron jamás. Desde aquel día, el padre Lorenzo sabe que ciertos lugares conservan memorias que trascienden la vida, que los objetos pueden retener la esencia de quienes han muerto y que la fe, aunque poderosa, debe enfrentarse a misterios que desafían la lógica humana. La historia del reflejo que no le pertenecía se convirtió en un relato que comparte con cautela, advirtiendo que no todos los espejos son simples objetos de cristal y madera, y que algunos guardan secretos tan antiguos como la muerte misma, recordándonos que en los cementerios de Colorado, como en muchos otros lugares, la frontera entre lo visible y lo invisible es más frágil de lo que cualquiera podría imaginar, y que mirar demasiado profundamente puede revelar cosas que la mente humana no está preparada para comprender. Historia 6 del bastón que golpeaba solo en un cementerio de Oaxaca. El cementerio de Oaxaca, rodeado de altos muros de piedra y árboles centenarios cuyas ramas se retorcían como manos hacia el cielo, siempre tuvo fama de lugar donde los vivos sentían la cercanía de los muertos. Sus caminos de tierra se llenaban de hojas secas y los nichos antiguos, pintados con colores desvaídos, parecían susurrar secretos a quienes se acercaban demasiado. El padre Esteban, acostumbrado a recorrer estos espacios para cuidar a los difuntos y acompañar a los dolientes, comenzó a percibir una inquietud que no podía explicar con lógica alguna. Cada madrugada, alrededor de las 3, un sonido peculiar recorría el cementerio, golpes rítmicos sobre la tierra, secos y firmes, como si alguien golpeara un bastón con fuerza contra el suelo. Al principio, Esteban pensó que eran trabajadores o tal vez animales, pero pronto comprendió que el patrón era demasiado preciso, demasiado constante para ser casualidad. Una noche decidió esperar y observar desde la entrada principal. La bruma apenas iluminada por la luz de la luna dibujaba sombras danzantes sobre las lápidas. Los golpes comenzaron exactamente a la hora señalada, resonando en el silencio como tambores fúnebres,
Con cautela, el sacerdote avanzó entre las tumbas y vio algo imposible. Un bastón apoyado junto a un nicho antiguo se levantaba solo, golpeando la tierra con un ritmo constante, como si estuviera guiado por una fuerza invisible. Esteban sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, un escalofrío que parecía absorber la calidez de su alma. Cada golpe retumbaba en sus oídos, haciendo que su corazón palpitara con fuerza mientras la sombra del bastón se alargaba sobre las lápidas cercanas, como si marcara un sendero invisible que solo él podía percibir. La atmósfera se volvió opresiva, un olor metálico y húmedo llenaba el aire, mezclado con la tierra fresca removida por los golpes. Esteban intentó acercarse, levantar el bastón, recitar oraciones y bendecirlo, pero cada intento parecía inútil. El bastón se levantaba nuevamente, golpeando solo, como si tuviera voluntad propia, recordándole que aquel lugar estaba lleno de secretos que los vivos no debían ignorar. Con cada golpe, el sacerdote comenzó a escuchar susurros, voces tenues que emergían del suelo, murmurando nombres antiguos, lamentos de personas olvidadas y plegarias inconclusas. Las sombras se movían entre las lápidas, a veces adoptando formas humanas, otras difusas y cambiantes, observando cada uno de sus movimientos con atención. Esteban sintió que algo quería comunicarse, un alma atrapada, tal vez un espíritu que no podía descansar, utilizando el bastón como instrumento para hacerse notar, para reclamar presencia y ser escuchado. La sensación de miedo se mezclaba con respeto y compasión. Sabía que no podía destruir el bastón ni ignorar lo que sucedía, porque aquel fenómeno parecía ser un vínculo directo con el más allá. Permaneció allí durante horas, rezando sin cesar, aspergiendo agua bendita y murmurando plegarias que parecían suavizar el ritmo de los golpes, aunque no detenerlos completamente. La madrugada avanzaba y la neblina cubría cada rincón del cementerio, transformando los árboles en figuras fantasmales que parecían inclinarse hacia él, siguiendo con atención cada golpe del bastón. Esteban comprendió que aquel objeto no era simplemente un bastón, sino un conducto de mensajes, un medio para que las almas atrapadas hicieran sentir su presencia, su dolor o su necesidad de atención. Cada golpe era un llamado a la memoria, un recordatorio de que la muerte no siempre trae silencio, y que en ocasiones, lo que parece inanimado puede estar lleno de vida espectral. Cuando finalmente los primeros rayos del sol iluminaron el cementerio, el bastón se detuvo, cayendo lentamente al suelo como si hubiera cumplido su propósito durante la noche. El sacerdote, agotado y con la voz temblorosa, comprendió que había sido testigo de algo imposible de explicar, una manifestación del más allá que lo obligaba a cuestionar los límites entre la vida y la muerte. Desde aquel día, cada madrugada en Oaxaca, el padre Esteban recuerda el sonido rítmico de los golpes, el frío que recorría su cuerpo, las sombras danzantes y la sensación de ser observado, manteniendo viva la memoria de las almas que aún no descansan y recordando que algunos objetos en los cementerios no son simples pertenencias de los muertos, sino vehículos de comunicación con un mundo que los vivos rara vez logran comprender. La historia del bastón que golpeaba solo se convirtió en un relato que Esteban comparte con respeto, advirtiendo que los cementerios esconden misterios que desafían la razón, y que a veces, en la quietud de la noche, los muertos encuentran maneras de hacerse escuchar, dejando marcas en la tierra que solo los más valientes pueden percibir y comprender. Historia 7: Las flores que se marchitaban en segundos sobre una cruz en Barcelona. El cementerio antiguo de Barcelona, situado en una colina cubierta de cipreses y robles centenarios, siempre había tenido fama de lugar donde lo sagrado y lo inexplicable se entrelazaban. Sus senderos de piedra, gastados por siglos de pasos y lágrimas, conducían a pequeñas capillas y cruces de hierro que parecían vigilar los secretos de quienes descansaban allí. El padre Ignacio, un sacerdote acostumbrado a la solemnidad y al silencio de estos lugares, comenzó a notar un fenómeno que lo llenaba de intriga y temor. Ciertas flores colocadas sobre una cruz específica se marchitaban en cuestión de segundos, perdiendo vida y color ante sus propios ojos. Al principio pensó que era efecto del sol o del clima, pero pronto comprendió que no había explicación lógica. Las flores recién colocadas, frescas y vibrantes, caían como si un frío invisible las consumiera, marchitándose y doblándose sobre los pétalos como si fueran atrapadas por una fuerza que devoraba su esencia. Ignacio decidió investigar con más atención. Cada tarde, cuando el cementerio comenzaba a sumirse en la penumbra, observaba la cruz cuidadosamente, colocando flores y velas, intentando comprender qué ocurría. No había viento, ni animales, ni ningún agente externo que pudiera causar semejante rapidez en la descomposición de las ofrendas.
Lo que lo inquietaba aún más era la sensación de que la cruz misma estaba viva, como si absorbiera la vitalidad de lo que se depositaba sobre ella, emanando una energía fría y opresiva que calaba en los huesos de quienes se acercaban. Una noche, decidido a presenciar el fenómeno, el padre permaneció frente a la cruz durante horas, recitando oraciones y aspergiendo agua bendita. Colocó un ramo de rosas recién cortadas y observó cómo, lentamente al principio y luego con velocidad alarmante, los pétalos se oscurecían, se doblaban y se marchitaban completamente en cuestión de segundos. Un olor acre, metálico y húmedo surgió de la tierra alrededor de la cruz, llenando el aire y haciendo que la respiración de Ignacio se volviera difícil. Cada movimiento de las sombras entre las lápidas parecía acompañar la descomposición de las flores, proyectando figuras que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. Ignacio sintió que no estaba solo, la cruz parecía comunicarse con él, transmitir una advertencia silenciosa, un mensaje que no podía ignorar. Recordó historias antiguas de la iglesia sobre objetos malditos o lugares donde las almas permanecían atrapadas, reclamando atención y respeto. Comprendió que aquella cruz no solo afectaba a las flores, sino que era un canal entre el mundo de los vivos y el más allá, un recordatorio de que algunos difuntos no descansan en paz, y que ciertos símbolos pueden retener su dolor, su ira o su necesidad de ser recordados. Intentó meditar sobre la identidad de quienes estaban enterrados alrededor de la cruz, revisando registros antiguos, y descubrió que en ese sector habían reposado personas fallecidas en circunstancias trágicas y violentas, cuyos cuerpos habían sido enterrados apresuradamente y sin las ceremonias adecuadas. La sensación de presencia aumentó, un frío intenso lo envolvía, y las sombras parecían moverse más cerca, acompañando cada pétalo marchito con un silencio que resultaba aún más aterrador que el sonido de un lamento. Ignacio comenzó a hablarles a los espíritus, pidiendo perdón por el sufrimiento y rezando por el descanso de sus almas. Las flores seguían marchitándose, pero la intensidad del fenómeno parecía disminuir levemente, como si la oración tuviera algún efecto sobre la fuerza que gobernaba aquel lugar. Sin embargo, la sensación de que la cruz estaba viva no desapareció, y el sacerdote comprendió que su labor no era solo cuidar los muertos, sino también mediar entre lo visible y lo invisible, mantener un vínculo que evitara que la desesperación de los difuntos se transformara en terror para los vivos. Cada visita al cementerio se convirtió en un acto de respeto y vigilancia. Ignacio nunca colocaba flores sin rezar, nunca pasaba cerca de la cruz sin sentir que algo lo observaba, y siempre dejaba un pequeño signo de luz, una vela encendida, para calmar la energía que parecía habitar la piedra y el hierro de aquel lugar. Con el tiempo, la historia de las flores que se marchitaban en segundos se difundió entre los feligreses, quienes, aunque temerosos, comprendieron que la cruz no era un simple objeto, sino un testimonio de la presencia de lo que no se ve, un recordatorio de que el más allá sigue muy cerca de los vivos y que el respeto, la oración y la fe son la única manera de interactuar con los secretos que habitan en los cementerios de Barcelona. La cruz se convirtió en un símbolo del límite entre la vida y la muerte, de lo visible y lo invisible, y del poder que ciertas presencias pueden ejercer sobre lo tangible, recordando que incluso un gesto tan simple como colocar flores puede revelar la intensidad de la fuerza que permanece más allá del mundo de los hombres. Historia 8. El cuerpo que no se descomponía en una fosa de Toledo. El cementerio de Toledo, situado sobre colinas suaves y rodeado de antiguos muros de piedra, siempre había proyectado un aire de solemnidad que impregnaba cada rincón con un silencio pesado y cargado de historia. Los cipreses se alzaban como guardianes eternos y las lápidas antiguas, muchas cubiertas de líquenes y musgo, parecían observar con ojos vacíos a quienes osaban recorrer sus pasillos al atardecer. El padre Manuel, un sacerdote acostumbrado a oficiar funerales y a lidiar con lo inexplicable, recibió el encargo de supervisar la inhumación de un cuerpo que había permanecido en la morgue por razones desconocidas y que, según los informes médicos, debía encontrarse en estado avanzado de descomposición. Sin embargo, al llegar al cementerio y abrir la fosa, Manuel se encontró con algo que desafiaba toda lógica. El cuerpo estaba intacto, conservado de manera extraordinaria, con la piel pálida pero sin signos de putrefacción, los rasgos faciales reconocibles y una expresión de angustia congelada que parecía transmitir un sufrimiento que trascendía la muerte. La tierra húmeda y fría que rodeaba la fosa parecía vibrar con una energía invisible, y el aire estaba cargado de un olor extraño, mezcla de humedad, tierra y un dejo metálico que penetraba en los sentidos y helaba la sangre. Cada movimiento que el sacerdote realizaba, desde colocar la cruz hasta esparcir incienso, parecía observado por algo invisible, una sensación de presencia lo envolvía,
como si la propia tierra guardara secretos demasiado antiguos para ser comprendidos. Manuel, con el corazón latiendo con fuerza y la voz temblorosa, comenzó a rezar, intentando proteger su alma de la influencia de lo inexplicable, mientras la bruma de la tarde se espesaba, filtrándose entre los árboles y creando sombras que danzaban alrededor de la fosa. Cada oración parecía resonar en el aire, pero no parecía afectar al cuerpo, este permanecía intacto, con una rigidez que no pertenecía a la muerte natural, y con un peso espiritual que aplastaba la atmósfera del cementerio, como si una fuerza invisible quisiera mantenerlo allí, entre la tierra y el cielo, desafiando el paso del tiempo y la comprensión humana. Durante horas, el sacerdote observó el cuerpo, notando detalles que lo horrorizaban. Las uñas estaban intactas, sin signo alguno de deterioro, los ojos cerrados como si ocultaran un secreto profundo, y la boca ligeramente entreabierta, como si intentara susurrar algo que solo el mundo de los vivos no podía escuchar. En un momento, Manuel sintió un movimiento sutil, un temblor que recorría el suelo y parecía emanar del cuerpo mismo, acompañado de un escalofrío que recorrió su columna y lo dejó temblando. Intentó recitar exorcismos y bendiciones, pero cada palabra parecía rebotar en el aire pesado, sin alcanzar a transformar la esencia de lo que observaba. La noche cayó sobre el cementerio, envolviendo la fosa en sombras densas y opresivas, y con ella, el frío se intensificó, convirtiendo cada inhalación en un esfuerzo doloroso. Los árboles se mecían sin viento, proyectando figuras inquietantes que se acercaban y alejaban, y el murmullo de animales nocturnos se mezclaba con un sonido que parecía provenir del propio cuerpo, un leve suspiro, un gemido apenas perceptible, un recordatorio de que allí no todo estaba muerto. El padre Manuel comprendió entonces que aquel cadáver no era un simple cuerpo, sino un testimonio de un misterio que excedía la razón, una presencia atrapada entre la vida y la muerte, con una angustia que necesitaba ser reconocida y respetada. Cada intento de cubrirlo, de sellar la fosa, de regresar a sus oraciones, encontraba resistencia en la energía que emanaba del cuerpo intacto. Durante días posteriores, el sacerdote regresó al cementerio, notando cómo la tierra alrededor de la fosa parecía más oscura, más densa, y cómo la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Incluso las flores y velas colocadas alrededor parecían perder vitalidad rápidamente, como si la presencia del cuerpo absorbiera todo rastro de vida y energía a su alrededor. Los feligreses comentaban que el lugar estaba maldito, que nadie debía acercarse demasiado, y algunos juraban haber visto sombras y escuchado susurros en las noches más oscuras, como ecos de un sufrimiento que nunca cesaría. El padre Manuel, aunque temeroso, se convirtió en guardián silencioso del cadáver, consciente de que su labor no era solo oficiar funerales, sino proteger un secreto que desafiaba la fe y la lógica, recordando que la muerte no siempre trae silencio, y que algunos cuerpos, por razones desconocidas, permanecen como testimonios vivos de lo inexplicable. Con el tiempo, la historia del cuerpo que no se descomponía en la fosa de Toledo se convirtió en un relato que se contaba con respeto y temor, un recordatorio de que los cementerios guardan misterios que van más allá de la carne y los huesos, que las almas atrapadas pueden influir sobre el mundo de los vivos, y que incluso la fe más profunda puede enfrentarse a fenómenos que desafían la comprensión humana, dejando cicatrices invisibles en quienes han tenido el valor de mirar más allá de la tierra y contemplar lo que debería haber permanecido oculto para siempre. Historia 9. El velo blanco que flotaba en Guadalajara. El cementerio de Guadalajara, situado en un barrio antiguo de la ciudad, siempre había tenido un aire de misterio, con senderos de piedra gastada, lápidas cubiertas de líquenes y cruces que parecían desgastadas por siglos de lluvia y sol. Las sombras de los cipreses se alargaban al caer la tarde, y la bruma que a veces descendía desde las colinas cercanas transformaba cada pasillo en un laberinto silencioso y lúgubre. El padre Raúl, un sacerdote acostumbrado a las ceremonias nocturnas y a recorrer los rincones más antiguos del camposanto, comenzó a notar algo que desafiaba toda explicación racional, un velo blanco que se movía entre las tumbas sin que nadie lo sostuviera, flotando como impulsado por una fuerza invisible. La primera vez que lo vio, caminaba solo entre los mausoleos antiguos, llevando su crucifijo y una lámpara de aceite. La luz temblorosa iluminaba las paredes de piedra y los nichos cubiertos de polvo, cuando, de repente, percibió un movimiento sutil a lo lejos, un velo, blanco, casi translúcido, flotaba sobre el suelo, recorriendo los pasillos con suavidad y gracia, como si buscara algo o a alguien. El corazón de Raúl comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda mientras observaba cómo el velo se acercaba y se alejaba entre las lápidas, ignorando su presencia, desafiando la lógica, como si el viento no tuviera influencia alguna.
Durante días, el fenómeno se repitió. Cada madrugada, a la misma hora, el velo aparecía, moviéndose con lentitud, atravesando muros, doblando esquinas y pasando por encima de tumbas sin tocar ninguna, emitiendo un susurro apenas audible, como un lamento que se perdía en la neblina del cementerio. El padre Raúl intentó acercarse, levantar la tela, tocarla, pero cada vez que extendía la mano, el velo se alejaba como si reaccionara a su intento, girando y flotando nuevamente entre las sombras, esquivo, etéreo, imposible de atrapar. La atmósfera alrededor se volvía cada vez más densa, un frío intenso se apoderaba del lugar, y el olor de tierra húmeda y humedad mezclado con algo indescriptible impregnaba sus sentidos. Las sombras de los árboles parecían inclinarse hacia el velo, siguiéndolo, y los sonidos del cementerio, el crujido de la tierra, el canto lejano de un búho, el susurro del viento, adquirían un tono siniestro, como si todo el lugar respondiera a la presencia de aquella figura incorpórea. Raúl comenzó a sentir que no estaba solo, una sensación de vigilancia constante lo envolvía, y el velo no parecía simplemente un objeto sin vida, sino un mensajero, una presencia atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Intentó bendecirlo, aspergir agua, recitar oraciones y exorcismos, pero el velo respondía de manera sutil, como si entendiera cada palabra y reaccionara, manteniéndose siempre fuera de su alcance. Una noche, decidido a entender la naturaleza de aquel fenómeno, se sentó frente a la tumba más antigua del cementerio, esperando que el velo apareciera. Cuando surgió, esta vez se detuvo ante un nicho cerrado y permaneció suspendido en el aire, ondulando lentamente. Raúl sintió un mensaje, un llamado silencioso que no podía traducir en palabras. El velo parecía implorar reconocimiento, recordando a los vivos que alguien había sido olvidado, que una historia truncada no debía permanecer en el olvido. La presencia de la tela blanca transmitía tristeza, lamento y, al mismo tiempo, una necesidad imperiosa de ser escuchada. Cada vez que el sacerdote regresaba al cementerio, sentía la misma sensación de misterio y respeto. El velo seguía apareciendo, invisible para todos menos para él, recordándole que los cementerios no solo guardan cuerpos, sino también memorias, secretos y almas que no encuentran descanso. Con el tiempo, el padre Raúl comprendió que el velo no era una amenaza, sino un recordatorio, un vínculo tangible entre el mundo de los muertos y los vivos, un testimonio de que ciertas presencias necesitan ser reconocidas, escuchadas y respetadas. La historia del velo blanco que flotaba en Guadalajara se difundió entre los feligreses y habitantes del barrio, convirtiéndose en un relato de advertencia y reverencia, un recordatorio de que la muerte no siempre trae silencio, que algunos espíritus buscan comunicación y que en los cementerios, donde la vida y la muerte se encuentran, lo inexplicable puede aparecer de la manera más delicada y, a la vez, perturbadora, dejando huellas imborrables en aquellos que tienen el valor de mirar más allá de lo visible. Historia 10 del anciano que rezaba en lenguas muertas en Illinois. El cementerio de Illinois, ubicado en las afueras de un pequeño pueblo entre campos abiertos y bosques frondosos, siempre había tenido fama de silencioso, sombrío y cargado de historia. Las lápidas antiguas, algunas con inscripciones casi borradas por el tiempo, parecían sostener los secretos de generaciones enteras, y los árboles centenarios proyectaban sombras largas y retorcidas que se movían con el viento, dando al lugar un aire de vigilia perpetua. El padre Eduardo, acostumbrado a recorrer cementerios y a escuchar los lamentos de quienes habían quedado atrás, comenzó a notar algo que no podía explicar: un anciano que aparecía cada noche en la sección más antigua del camposanto, arrodillado frente a tumbas que nadie visitaba, murmurando palabras en un idioma que parecía extinguido, un lenguaje que ni siquiera él reconocía. La primera vez que lo vio, Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz del anciano no era humana en el sentido común, sino gutural, vibrante, con un ritmo hipnótico que hacía que el aire mismo pareciera vibrar a su alrededor. Sus labios se movían con precisión, pronunciando sílabas extrañas, antiguas, cargadas de un poder que el sacerdote no podía comprender. Intentó acercarse, llamarlo, interrumpir su oración, pero cada intento era en vano. El anciano parecía sumido en un trance, protegido por una energía que lo mantenía separado de todo contacto mundano. Con los días, Eduardo comenzó a estudiar al hombre desde la distancia. Observó cómo, mientras rezaba, la temperatura a su alrededor descendía, la bruma del cementerio se espesaba y un olor antiguo, entre tierra mojada e incienso quemado, impregnaba el aire, penetrando los sentidos del sacerdote y llenándolo de una mezcla de temor y fascinación.
Cada vez que el anciano pronunciaba una palabra, el suelo alrededor de las tumbas temblaba ligeramente, y las sombras de los árboles parecían inclinarse hacia él, como si reconocieran la autoridad de sus plegarias. Lo más perturbador era la sensación de que no estaba solo. Eduardo podía sentir presencias invisibles alrededor, figuras incorpóreas que se reunían para escuchar, y un murmullo lejano, casi imperceptible, como si cientos de voces antiguas respondieran a cada sílaba que pronunciaba el anciano. Una noche, decidido a comprender el fenómeno, Eduardo se acercó cuidadosamente, sosteniendo su crucifijo y murmurando oraciones de protección. Al ponerse a pocos pasos, sintió un golpe de aire helado que le erizó la piel y escuchó cómo las palabras del anciano resonaban en su mente, aunque no pudiera entenderlas. Cada sílaba parecía tallada con intención, cargada de poder, y cada repetición generaba una vibración en la tierra, como si el cementerio entero reconociera la antigüedad y la fuerza del lenguaje. Eduardo intentó interrumpir la oración, pedir explicación, pero el anciano no lo miró, permaneció arrodillado, los ojos cerrados, perdido en un mundo donde los vivos no tenían cabida. Durante horas, el sacerdote permaneció allí, testigo de algo que desafiaba toda lógica, sintiendo cómo su fe se enfrentaba a un poder ancestral que trascendía cualquier conocimiento humano. Cuando finalmente el anciano terminó su plegaria, se levantó lentamente, con un aire fatigado pero sereno, y desapareció entre las sombras del cementerio, dejando atrás un silencio más pesado que cualquier sonido previo, y una sensación de reverencia y temor que Eduardo no podía sacudirse. Con el tiempo, comprendió que aquel hombre no era un simple visitante, sino un custodio de secretos antiguos, alguien que hablaba en lenguas olvidadas para comunicarse con almas que aún no descansaban, preservando un vínculo entre los vivos y los muertos que solo los iniciados podían percibir. Cada noche siguiente, Eduardo regresaba al cementerio, esperando encontrar al anciano, deseando entender su propósito, pero siempre aparecía solo el silencio, roto únicamente por el susurro del viento entre las lápidas. La historia del anciano que rezaba en lenguas muertas se convirtió en un relato que el sacerdote compartía con cuidado, recordando que algunos secretos del más allá no están destinados a ser comprendidos, que la muerte guarda misterios que escapan a la razón humana y que, en los cementerios de Illinois, como en muchos otros lugares, la línea entre lo visible y lo invisible es tan frágil que basta una voz antigua y un alma dedicada para atravesarla, dejando huellas imborrables en quienes se atreven a observar y escuchar.